todos hemos pasado alguna vez por estos momentos que nos desconciertan, que nos traen intranquilidad, que nos traen temor, y muchos de estos momentos en la vida también nos traen dolor. Algunos quizá en este momento están atravesando por situaciones complicadas, por situaciones caóticas, por situaciones que no se pueden entender o que no les encuentra a uno el sentido. Otros quizá estarán a punto de pasar, no sabemos lo que la vida nos espera, no sabemos qué viene el día de mañana, y es posible que mañana enfrentemos caos en nuestra vida, enfrentemos adversidades en nuestra vida. Lo que sí es absolutamente cierto es que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida momentos caóticos, momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos que nos sacan de nuestro diario vivir, de las situaciones que estamos acostumbrados, y eso no hay vuelta atrás. Eso es algo que todo el mundo va a pasar tarde o temprano. Ahora, esto es una realidad. ¿Estará usted de acuerdo? ¿Sí? Yo sé que usted ha pasado, como yo, hemos pasado por momentos difíciles, y yo sé que algunos de ustedes están pasando hoy por momentos difíciles. Entonces, esa es una realidad en la vida. Ahora, frente a esas realidades de la vida, o frente a esa realidad de que tenemos que enfrentar esos momentos de desconcierto, esos momentos de insatisfacción, o esos momentos de dolor, o esos momentos de angustia, de temor, hay siempre formas de hacerle frente a esos momentos. Podemos hacerlo de dos maneras, básicamente. La primera es dejarnos dominar por el temor, por el miedo, por la incertidumbre, y dejar finalmente que el caos gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones. O la segunda opción es aprender a caminar en medio del caos, porque el caos es inevitable. Las situaciones difíciles en la vida son inevitables. Entonces la segunda opción es no dejarnos dominar por el caos, sino aprender a caminar en el caos. Pero esto solo se puede lograr efectivamente cuando mantengo siempre mi mirada y mi confianza en las promesas seguras que tenemos en Cristo. Así que son esas las únicas dos maneras de enfrentar la vida. Una es dejarnos otra vez dominar por el miedo, la incertidumbre, el caos, y dejarnos caer, derrumbar, derrotar, o vivir en esa angustia. O la segunda es caminar aún en medio del caos de la mano de nuestro Señor Jesús. La lectura que leímos hace un momento en Juan capítulo 20 nos contaba la historia cuando Jesús se les presenta resucitado a los 10 discípulos que se encontraban allí. En esa noche, y Jesús dice la escritura que se aparece en medio de ellos, es decir, no tocó la puerta, no, el evangelista Juan nos dice que Jesús apareció ahí. Es decir, Jesús se hizo presente allí en medio de los discípulos. Los discípulos estaban sufriendo, estaban teniendo dolor por la pérdida de Jesús, aunque ya les habían anunciado a algunos de ellos la resurrección de Jesús. Ellos no terminaban de procesar el asunto. Había caos, había temor de parte de ellos. Ellos estaban allí. Dice el versículo 19, la noche de ese mismo día, ¿qué día? El domingo de resurrección. El primer día de la semana los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo, dice la escritura, a los judíos. La misma noche de la resurrección de Jesús, los discípulos están totalmente desconcertados. Ellos están tristes, están miedosos, tienen temor, porque ellos piensan que ellos van a ser los siguientes a los que van a apresar, y lo más seguro es que también lleguen a tener una muerte como la de Jesús. Ellos temían por su vida, ellos estaban asustadísimos, porque ellos habían visto morir a su Señor, y ellos pensaban que a ellos eran los siguientes que iban a llevar a la cruz. Por eso estaban esa noche así. Esa noche fue, usted puede imaginar, una noche de caos total. Sí, era un gran sufrimiento el que ellos tenían emocional.
¿sí? Por la persecución, un gran temor de ser brutalmente agredidos, asesinados. Ese temor estaba en ellos. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, no era para menos, por la manera de pensar que ellos tenían en ese momento, que ellos se sintieran así atemorizados. Es como que a ustedes les dijeran: a ustedes van a la iglesia Vida y Fe, ok, mañana los matamos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante una situación así? ¿Tú eres seguidor de Jesús? Sí, ok, a la cruz, a la cárcel, al martirio. Entonces, ellos tenían ese temor. Por eso era hasta cierto punto razonable que ellos estuvieran de esa manera. Se estaban enfrentando al mismo tiempo, al mismo tiempo de la angustia de que los fueran a agarrar, se estaban enfrentando al dolor, porque a ellos no habían procesado bien todo, la muerte de Jesús, y ellos no estaban procesando bien todo lo que estaba pasando. Entonces en ellos había un sentimiento de pérdida. Habían perdido al maestro, no sabían para dónde ir, no sabían qué hacer, había desconcierto, había incertidumbre, estaban amenazados. Es decir, era una situación bastante caótica la que ellos estaban sufriendo. Sin embargo, frente a las dos opciones que acabo de mencionar hace un momento, para enfrentar estas situaciones, ellos escogieron la primera opción. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál era la primera opción? Dejarse dominar por el temor y dejar que el temor llenara sus corazones y sus mentes, y de alguna manera olvidaron todo lo que habían aprendido de Jesús y todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, ellos, frente a esta situación de caos, frente a esta situación de angustia, de muerte, de dolor, ante esta situación que era difícil, ellos escogieron la primera opción: dejar que el miedo se apoderara de ellos. Ahora, el mayor error que cometieron, porque esto fue un error, fue haber olvidado o ignorado todo lo que Jesús les había dicho acerca de él. Fíjese que todo empieza, el horror que ellos estaban viviendo empieza porque ellos ignoraron, olvidaron, se les escapó todo lo que Jesús había dicho de él mismo, y ellos se olvidaron de todo lo que habían visto hacer a Jesús y decir a Jesús. A ellos se les escapó completamente con quien ellos habían tratado. Jesús les había advertido prácticamente todo lo que iba a pasar. Jesús les había dicho los motivos de su sufrimiento. Jesús les había anticipado que iba a sufrir. ¿Se acuerda usted? Jesús les había dicho que él iba a sufrir. Jesús les había dicho que iba a ser torturado, que iba a llegar hasta la muerte. Pero también Jesús les había dicho que él iba a ¿qué? A resucitar. Jesús les había dicho: voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, los discípulos se olvidaron de todo lo que Jesús había hecho, dicho, y de lo que Jesús había prometido en la resurrección. Se les fue por un lado. Miren lo que dice. Vamos a ver algunos versículos acá y capítulos de la Biblia. Ponga aquí atención para que pueda enfocarse bien en lo que Dios quiere hoy decirle a su corazón. Mira las veces que Jesús, vamos a ver ahora las veces que Jesús les advirtió, y la misma escritura, aún en la Torá, en el Antiguo Testamento, ya se había hablado de la misión de Jesús, el propósito de Jesús, lo que Jesús iba a padecer. Y esas cosas a los discípulos se les escaparon. Ya va a ver que tiene que ver todo eso con su propia vida. Vayamos a Marcos 8:31, por ejemplo. Dice: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús, sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. ¿Sí? Jesús ya se los había dicho. Lucas 18:31-35. Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y allí se cumplirá todo lo que los profetas, ¿sí?, en el pasado escribieron acerca del Hijo del Hombre, Jesús. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará.
Ellos no entendieron nada de esto, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo. Vamos al Antiguo Testamento, Salmo 41:9. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Esto fue escrito en el Salmo 41:9, muchos años atrás. ¿De quién estaba hablando este salmo? De Judas. Muy bien, de Judas. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. La escritura, el mismo Señor, su misma predicación, su misma vida, la palabra, la escritura hecha carne, la que habitó entre nosotros, les estaba diciendo lo que iba a pasar. Isaías, otra vez en el Antiguo Testamento, 53:12. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. ¿Sí? ¿Por qué fue contado Jesús entre los malhechores? Porque lo crucificaron entre los malhechores. Eso lo decía Isaías. Juan, capítulo 1, versículo 29 y 30. El siguiente día, Juan, este es Juan el Bautista, aclaro, vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios, el que es en lugar del Cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento para cubrir el pecado. Ahora viene el Cordero que va a derramar su sangre, dice Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Habla aún de la misma eternidad de Jesús. Y el Salmo 16:10, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Hablando también de Jesús. El cuerpo de Jesús no sufrió corrupción en el sepulcro, Dios lo levantó. Así que los discípulos habían recibido toda la información de las Escrituras, de la palabra encarnada de Jesús mismo, lo habían visto. Es más, ustedes se acuerdan que Jesús resucitó a varios, ¿cierto? ¿Sí? Fíjese, la Escritura nos dice que Jesús resucitó al hijo de Naín en Lucas 7, 11, 17. Ahí nos narra la historia. Los discípulos vieron que Jesús resucitó a un muerto. Ellos lo pudieron ver. ¿Sí? También resucitó Jesús a la hija de Jairo, Mateo 9, 18, 26. Los discípulos también vieron que Jesús levantó a la hija de Jairo de los muertos. Y la última, ¿sí? Jesús resucitó a su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Famoso Lázaro. Y esto fue apenas unos pocos días antes de la resurrección de Jesús, de la muerte, pasión y resurrección de Jesús, que Jesús frente a los discípulos resucitó a Lázaro. ¿Sí? Es decir, ellos tenían toda esta información, ellos sabían quién era Jesús. Y así podríamos seguir hoy y no parar de ver toda la vida de Jesús, los milagros. Es imposible contener toda la riqueza y toda la enseñanza que hay acerca de las pruebas de quién era Jesús, del testimonio de Jesús, de la predicación de Jesús. Ellos tuvieron al mismo Dios enfrente de ellos. Pero ¿sabe qué pasó esa noche? Cuando estaban asustados, cuando estaban aturdidos, habían olvidado completamente quién era Jesús. Se les escapó. Olvidaron que Jesús iba a resucitar. Olvidaron que Jesús tenía poder para resucitar a los muertos. Si Él podía resucitar a otro muerto, Él tenía poder para resucitarse a sí mismo. Dios, el Padre en Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, obrando. Pero ¿qué pasó? Que a los discípulos se les fue todo eso, y ahí estuvo la raíz del problema. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Por qué entraron en caos y por qué entraron en angustia y por qué entraron en esa desesperación? Porque olvidaron quién era Jesús y olvidaron las promesas de Jesús. Esa fue la raíz de la actitud y del temor de ellos, porque olvidaron quién era Jesús y olvidaron las promesas que Jesús les había dado.
Por eso esto los llevó a ellos a un desasosiego total. Ellos perdieron la esperanza. El caos se volvió el Señor de ellos. El Señor Jesús, por un momento, por un tiempo, dejó de ser su Señor y dejaron que el miedo, que el caos se enseñoreara de ellos, que tomara control de la vida de ellos. A nosotros nos puede pasar lo mismo hoy, hermanos y hermanas. Nos puede pasar hoy lo mismo. Pero podemos al mismo tiempo aprender de esa experiencia de estos discípulos de Jesús. Al igual que ellos, ese día que estaban pasando una situación caótica, difícil y desesperada, usted y yo también enfrentamos y enfrentaremos problemas. Una diversidad de problemas, adversidades. Y algunos de estos problemas y adversidades nos pueden llevar incluso al límite. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que cuando usted esté pasando por dificultades o cuando usted vaya a atravesar por dificultades, usted lo que tiene que recordar todo el tiempo es quién es Jesús y qué promesas le ha dado a usted. Porque de lo contrario, si usted va en la vida, usted va a tener que enfrentar, lo quiera ver o no lo quiera ver. Usted puede ignorar sus problemas. Usted puede ignorar lo que usted esté pasando. Usted puede ignorar a personas, usted puede ignorar una enfermedad, usted puede ignorar una situación económica real, usted puede ignorar diferentes cosas. Pero eso no quiere decir que no esté pasando, que no estén ahí. Los problemas están ahí. Las situaciones complicadas están ahí, las enfermedades están ahí. Ahora, podemos atravesar en medio de todas esas situaciones, ¿sí? Podemos atravesar en medio de esas situaciones como lo hicieron estos discípulos en ese momento, olvidando todo lo que Jesús había dicho, todo lo que la Escritura dice, todas las promesas, toda la seguridad, o podemos enfrentarlo recordando todo lo que el Señor ha dicho. La clave, y esto es bien importante, porque por ahí andan muchos predicadores, predicando que no deben de haber adversidades, que el pueblo de Dios siempre va en victoria, se lo he dicho muchas veces. Eso no es cierto. Lo estamos viendo con los apóstoles, lo hemos visto durante la historia de la iglesia. La iglesia ha pasado por etapas de persecución, de sufrimiento. Ahora, la victoria no está en que no hayan problemas, porque esa es la realidad de la vida. Usted no puede decir que no hay problemas. Hay problemas, hay enfermedad. Los precios de las cosas cada vez están más altas. Hay rumores de guerra. Hace un rato, qué tormenta la que pasó por acá. Hay problemas. Ahora, los hijos de Dios no se caracterizan por no tener problemas. Eso es falso. Eso se llama doctrina de la prosperidad. En la que muchos caen, en la que muchos, todo es gloria a Dios, todo es amén. Y si usted le va mal, parece que usted no tuviera a Dios en su corazón. Eso no es cierto. Dios va con nosotros aún en medio del problema, de la tormenta, de la dificultad. Entonces, no es que siempre todo tiene que ir bien y todo el tiempo, porque eso no es la realidad. Esa no es la realidad. Pasamos por diferentes situaciones todos. Ahora, la clave sí es que cuando usted pase por esas tormentas, cuando usted pase por esos momentos caóticos en su vida, cuando usted pase por esos momentos difíciles, usted se tome de la mano del Señor y crea en las promesas de bendición que el Señor tiene para usted, en las promesas de protección, en las promesas de perdón. ¿Sí? El Señor nos da la victoria no solo en cosas materiales. No siempre las cosas materiales que queremos Dios nos las da. Dios sabrá por qué. Ahora, lo que Dios sí nos promete todo el tiempo es paz en nuestro corazón, porque Él nos ofrece su perdón. Los discípulos de toda la historia, ¿sí?, del Señor, todos los discípulos han pasado por diversas adversidades.
Tú y yo no somos diferentes. ¿Alguno acá no tiene adversidades hoy? De ningún tipo. Yo no lo creo. Nadie tiene una dificultad económica, nadie tiene una dificultad de salud, nadie tiene una dificultad familiar, nadie tiene, bueno, a lo mejor en algún punto de la vida uno siente como que todo está bien, eso no está mal, está bien. Pero la realidad de la vida es que hoy estamos bien y mañana no sabemos. Esa es la realidad de la vida. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Ahora, la clave no está en poner nuestros ojos en eso, sino poner nuestros ojos en las promesas de Dios. En ese mismo versículo, el versículo 19 de Juan capítulo 20, ¿sí? El que leímos al inicio cuando estaban ellos reunidos ahí, Jesús se hace presente en medio de ellos. Escuche la segunda parte del versículo 19, ¿sí? En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. En el preciso momento del caos, Jesús se hace presente y Jesús les dijo: la paz sea con ustedes. Él estaba ahí, Él era su paz. Ahora, tú y yo debemos siempre de confiar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de la que nos habla Pablo en Filipenses. ¿Se acuerda? ¿Sí? Que la paz que Dios nos trae es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le voy a leer ese versículo, Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Nosotros no vamos a poder caminar en paz en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, si nosotros no hacemos a Jesús nuestra paz, y esa paz es Jesús guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Ellos pusieron sus corazones y sus pensamientos en la situación difícil que estaban viviendo y no pusieron su paz y sus pensamientos y su corazón en Jesús, en Cristo. Por eso estaban ellos viviendo ese caos. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús se hace presente? Todo cambió para ellos. Jesús, dice la Escritura, les muestra sus manos. Recuérdese que las manos en la Escritura, este es un punto aquí interesante. Cuando la Biblia habla de las manos, se habla de aquí para acá. Es muy probable que los clavos de Jesús fueron en estas partes. No necesariamente aquí, porque si hubieran sido acá se hubiera desgarrado por el peso. Entonces, cuando se habla en la Biblia de las manos, es toda esta área. Jesús viene y les muestra que Él que no es un fantasma, que Él está ahí con ellos. Y Él les da su bendición de paz porque Él está allí. Ahora, hay que ser claros. Afuera sí estaba el peligro de que los fueran a coger presos, que los llevaran, que los crucificaran, que les dieran un mal momento, que los mataran. Esa era una realidad que estaba afuera. Sin embargo, frente a esa realidad, Jesús les da su bendición de paz. Y ahí cambia todo para ellos. Les cambió todo a ellos. Ya no hay dudas para ellos. Se han encontrado nuevamente con el Jesús resucitado. Y no es que se hayan olvidado de la persecución, no es que se hayan olvidado de todo, pero les cambia todo porque la paz ahora está allí con ellos. Jesús está presente y cuando Jesús está presente, Jesús se hace tu verdadera paz. Ahí cambió todo, ¿sí? Lo mismo hoy contigo, lo mismo hoy conmigo. En medio del caos y del dolor, lo que tienes que hacer es recordar las promesas del Señor, ¿sí? Principalmente la promesa del perdón. Por eso fue Él a la cruz. Que sos perdonado, que el Señor te ha hecho una nueva persona, aunque los problemas sigan afuera. O sea, tu fuerza no radica en que no hayan problemas, tu fuerza radica que en medio de las dificultades, de la enfermedad, de los problemas, tú eres perdonado. Tú tienes esperanza acá y en la vida eterna. Allí cambió todo.
Jesús, con esto salgo. Sí. Jesús no quiere que nosotros nos olvidemos en ningún momento de nuestro día a día. Esto no es algo para hoy, hoy el pastor predicó esto y ya mañana se me olvidó. No, el Señor quiere que todos los días recordemos quién es Él. Que todos los días recordemos a cuántos Él resucitó y que Él mismo resucitó. El Señor quiere que recordemos que la historia nos habla de Él, que la Biblia nos habla de Él, que el Antiguo Testamento lo había profetizado a Él. El Señor quiere que recordemos que Él está aquí en medio de nosotros para traernos su paz, esa paz que Pablo dice que sobrepasa aún nuestro entendimiento. Es que con nuestro entendimiento quedamos cortos, pero esa paz sobrepasa el entendimiento. Entonces, hoy mira este ejemplo de los discípulos. Ok, ¿por qué sufrieron ellos tanto en medio del caos? ¿Por qué estaban ellos tan angustiados? Porque se les olvidó quién era Jesús y lo que había hecho. Hoy recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti, principalmente el perdón de tus pecados. A veces nosotros no miramos la magnitud de nuestros pecados. Y como a veces no logramos ver la magnitud de nuestros pecados, pensamos que el perdón de los pecados es poca cosa o no tiene ese valor. Pero cuando nosotros humildemente miramos los pecados que hemos cometido y de todo lo que Dios nos ha librado y que con eso nos da la esperanza también de la vida eterna y la resurrección en el día final, entonces cambia tu forma de ver a Jesús, cambia tu forma de amar a Jesús. Y aún en medio del caos, tú vas a recordar que aún en medio del caos, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todas las cosas complicadas de la vida, el Señor va contigo. Amén.